¿Sabíais que hace más de 130 años el Papa León XIII escribió un documento que todavía hoy tiene mucho que enseñarnos sobre justicia social y economía? El documento del que les hablo se llama Rerum Novarum, que en latín significa las cosas nuevas. Fue escrito en 1891, en un contexto histórico muy diferente al actual, pero las enseñanzas que contiene siguen siendo muy relevantes al día de hoy. Para entenderlo mejor, pensemos por un momento en lo que estaba pasando en el mundo en ese entonces. En el siglo XIX, la revolución industrial estaba cambiando por completo la forma en que vivíamos y trabajábamos. Las fábricas crecían rápidamente, pero las condiciones de vida y trabajo de los obreros eran terribles. Había largas jornadas laborales, sueldos bajos, y las personas vivían en condiciones muy precarias. Esto generó una gran división entre ricos, que eran dueños de las fábricas, y pobres, que solo tenían su trabajo para sobrevivir. Fue en ese contexto que el Papa León XIII escribió Rerum Novarum para tratar de dar respuestas a los problemas sociales de su tiempo. Y si bien han pasado más de 130 años, muchos de los problemas que menciona siguen vigentes hoy en día. Ahora bien, ¿qué nos dice este documento tan importante? No tengo la menor idea. Algunos puntos. Por ejemplo, la dignidad del trabajo humano. El Papa León XIII empieza diciendo algo fundamental. El trabajo tiene una gran dignidad. Es decir, las personas no son simplemente herramientas para ganar dinero, sino que su trabajo es una extensión de su propia humanidad. El trabajo es un medio para que cada persona pueda desarrollarse como ser humano, no solo como productor de bienes. En la época de la Revolución Industrial, los trabajadores eran explotados, pero el Papa les recuerda que tienen derechos, que no son simples piezas de una máquina. Segundo, el derecho a la propiedad privada. León XIII también defiende el derecho de las personas a poseer propiedades, pero nos hace un llamado importante. El derecho a la propiedad debe ejercerse de manera justa, no debe ser usado para acumular riquezas de manera egoísta. Nos dice que la riqueza no puede ser un fin en sí misma, sino que debe servir al bien común. El papel de los sindicatos. Ojito, algo muy interesante que propone el Papa es el derecho de los trabajadores a organizarse en asociaciones, también conocidos hoy como sindicatos, para defender sus derechos. Esa es la intención primigenia, primordial, inicial. En 1891 esta idea era totalmente revolucionaria, porque en muchos lugares los sindicatos eran ilegales o no tenían ningún poder. Pero León XIII vio que sin un espacio para organizarse y defender sus intereses, los trabajadores seguirían siendo explotados. Y finalmente, el papel del Estado. León XIII dice que el Estado tiene la obligación de garantizar que los trabajadores tengan condiciones de trabajo justas. Esto no significa que el Estado deba tomar el control de toda la economía, pero sí que debe intervenir para evitar que los más vulnerables sean oprimidos. Ya que conocemos lo que decía el Papa León XIII en su momento, vamos a hacer una pequeña comparación con la realidad que vivimos hoy en día. Ya me siento mejor, porque me ayudará el Estado. Ya me siento mejor, mejor me siento a esperar sentado. Estoy seguro de que muchos de vosotros encontrarán que lo que escribió León XIII sigue siendo muy actual. Por ejemplo, las condiciones laborales de hoy. Menudo montón de mierda. Pensemos, por ejemplo, en ello. Sabemos que muchos trabajos, especialmente los que realizan los jóvenes, no tienen la estabilidad que desearíamos. Los contratos precarios, las jornadas laborales largas y mal remuneradas y la falta de derechos laborales son todavía una realidad en muchos sectores. También en España. Fíjate por dónde. En ese sentido, la defensa de la dignidad del trabajo que propone León XIII sigue siendo
completamente relevante. La economía globalizada. En la época de León XIII, el capitalismo estaba empezando a mostrar sus consecuencias más negativas. Hoy vivimos en un mundo totalmente globalizado, donde grandes empresas tienen más poder que muchos países. Esto ha generado una desigualdad tremenda entre los muy ricos y los muy pobres. Si miramos a las grandes fortunas que existen hoy en día, nos damos cuenta de que el Papa ya nos advertía sobre los peligros de una economía sin frenos, donde solo algunos se benefician y otros se quedan atrás. El papel de los sindicatos. A día de hoy, Aunque hoy existen sindicatos, muchos jóvenes y otros no tanto jóvenes no sienten que estén realmente representados por ellos. Sin embargo, tenemos ejemplos de luchas como las de los trabajadores de plataformas digitales que reclaman mejores condiciones laborales o las protestas por un salario mínimo digno. Esto demuestra que las enseñanzas de Rerum Novarum siguen siendo claves, ya que el derecho a organizarnos y luchar por nuestros derechos sigue siendo vital. Y finalmente, la tecnología y los derechos laborales. También hay un tema que León XIII no podría haber anticipado, pero que es crucial en el día de hoy. La tecnología y la automatización están cambiando rápidamente el mundo del trabajo. Muchas profesiones están desapareciendo y otras nuevas están surgiendo. ¿Qué pasa con los derechos laborales en este nuevo escenario? ¿Cómo garantizar que las nuevas tecnologías se utilicen para el bien común y no para aumentar aún más las desigualdades? Ese tipo de preguntas es un tema que nos interpela directamente. Rerum Novarum, por tanto, nos recuerda que la lucha por la justicia social no es solo una cuestión de teorías, sino de acción concreta. No es algo que solo le toca al Papa, al gobierno o a los grandes empresarios. Es un desafío que todos debemos asumir. Vosotros que estáis al principio de vuestras carreras y de vuestra vida profesional, tenéis el poder de transformar la realidad laboral y social en la que vivimos. Por eso, ahora el turno es para vosotros. You talking to me? ¿Qué podemos hacer los jóvenes para promover un trabajo más digno y justo? ¿Cómo podemos utilizar las herramientas que tenemos a nuestro alcance, como las redes sociales y los movimientos estudiantiles o laborales, para hacer oír nuestra voz? ¿Qué cambios podemos fomentar en nuestra vida cotidiana para apoyar una economía más justa, que respete la dignidad humana? Espero leer vuestras respuestas en los comentarios de este vídeo. Y si te ha gustado lo que se ha podido decir aquí, déjame un like, suscríbete al canal para que no te pierdas nada de todo lo que está por venir. Un abrazo y hasta la próxima.